Mis queridos hermanos y hermanas de Latinoamérica, la paz del Señor Jesús sea con todos vosotros. Tengan todos un feliz sábado. Vamos a estudiar el tema COVID-19 y la ley dominical. Es interesante de cómo el sol tiene una capa de gases alrededor. Y esta capa de gases, esta atmósfera alrededor del Sol, se llama la corona del Sol. NASA tomó una foto recientemente en el año 2017 durante el eclipse que tuvimos aquí en Estados Unidos. Y podrán ver esa área blanca alrededor del Sol durante el eclipse. Este eclipse se forma cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol. NASA también ha tomado otras fotografías con telescopios muy poderosos y se pueden ver unos lazos que aparecen en la superficie del Sol. Esos lazos son parte de la corona del Sol. Es muy significativo que el Señor Jesús dijo que en los últimos días vendría un tiempo en el cual sería como un lazo que sorprendería al mundo entero. Ahora, ¿por qué le llamamos a esta pandemia COVID-19? Co de corona, V de virus, D en inglés es disease, o sea, enfermedad, y 19 del año 2019, por eso se llama COVID-19. La enfermedad causada por el coronavirus que se inició en el año 2019 en Asia. Con microscopios han podido tomarle fotos al coronavirus. Y aquí lo vemos con este borde alrededor de la corona. Este virus tiene como una corona, así como el sol. Y durante este periodo del coronavirus, de la pandemia, vemos que ha habido un gran cambio internacional. Se ha establecido diferentes reglamentos en los cuales se les ha prohibido a las personas estar afuera, se les ha pedido que continúen en casa. Y hay solo ciertos comercios que han sido considerados como esenciales. Veamos las pautas de prevención del COVID-19. Todo trabajo no esencial es prohibido. Se les manda a las personas a quedarse, a descansar en su casa y a no ir al trabajo. El trabajo esencial y de necesidad, tal como los hospitales, las farmacias, los supermercados, se les permite continuar abiertos y las personas pueden asignarle a alguien para que vaya a esos comercios, a obtener los artículos de primera necesidad. En algunos lugares también han impuesto multas si se pasa por alto esta ley. Pues estas pautas de prevención del COVID-19 son muy similares a la enmienda de la ley dominical que fue presentada en el Congreso número 50 de los Estados Unidos en el año 1888. Un año muy importante para nosotros como adventistas. El 21 de mayo de 1888, el senador Henry Blair, de un estado del norte de Estados Unidos, del estado de New Hampshire, presentó una enmienda de ley nacional para cambiar la Constitución, en la cual se demandaba que todos los ciudadanos y habitantes de los Estados Unidos tuvieran que descansar el día del domingo. Y así comienza esta enmienda que está citada en los papeles de Estado americano concerniente a la legislación del domingo. El senador
Henry Blair dijo, una propuesta para asegurarle al pueblo el placer del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como un día de descanso y para promover su observancia como día de adoración religiosa. Ese Día del Señor se refería al domingo, el primer día de la semana. Y si hacemos un paralelo entre las pautas que se han impuesto mundialmente debido al coronavirus para prevenir el contagio, hay mucha similaridad, hay similitud entre esas pautas y lo que escribió el senador Henry Blair para la ley dominical, con sus 6 secciones. Veamos la primera sección. Que ninguna persona, corporación, agente, sirviente o empleado haga o autorice que se haga trabajo secular, labor o negocio en el primer día de la semana. Bueno, de igual manera se cierran los negocios y que la gente se quede en casa debido al coronavirus, a descansar, que las corporaciones no trabajen. En la sección 1, la enmienda a la Constitución Americana de la Ley Dominical decía lo siguiente: demanda que los juegos y deportes y diversiones públicas se cierren. Es sorprendente cuántos eventos deportivos se han cerrado y cancelado debido al coronavirus. Aquí en Estados Unidos toda la temporada de baloncesto se cerró. Las Olimpiadas mundialmente han sido canceladas como si fuera un gran día de domingo durante la ley dominical. En la sección 1 de esta enmienda también decía, con la excepción de obras de necesidad, misericordia y humanidad. La misma excepción la tenemos en esta pandemia. En muchos países, las obras de necesidad, de misericordia, como los hospitales, las clínicas, las farmacias, siguen abiertas a pesar del coronavirus. En la sección 3 hallamos más similaridades entre la enmienda de ley dominical y las pautas del COVID-19. Menciona que los violadores serán castigados por una multa de no menos de 10 y no más de $1,000. De igual manera, ciertos gobiernos han impuesto multas por los que violan la ley de no trabajar durante esta pandemia, si no está en un trabajo esencial. En la sección 6 dice, pero existe una excepción: la entrega regular y necesaria de artículos de comida. De igual manera, los supermercados siguen abiertos. Se permite todo lo que es considerado de primera necesidad y esencial que continúe abierto durante la pandemia. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos precedieron. Vemos todo estos cambios que han tomado lugar en nuestro mundo moderno, con mascarillas, con distanciamiento social, un cambio que se adoptó rápidamente, un cambio que traspasó las barreras de religión. Fueron adoptadas estas pautas en países comunistas, países budistas, países musulmanes, rápidamente. Y eso nos contesta la gran pregunta que hemos tenido, la interrogante: ¿cómo es posible que la ley dominical que va a surgir en los Estados Unidos se va a propagar por todo el mundo y que va a ser rápido? Ya lo vemos, como está sucediendo con la pandemia. ¿Cómo es posible que se van a mandar a la gente a sus casas y que estén cerrados los negocios en domingo? Eso va a suceder. Es más, los científicos hoy están declarando que debido a esta pandemia, la atmósfera está más pura, hay menos contaminación. Y ese es uno de los argumentos del libro del Laudato Si del Papa
Francisco, del Papa Francis, que dice: debemos adoptar una ley dominical, un descanso dominical para proteger el ambiente. El Señor nos habla en su palabra en Romanos capítulo 9, versículo 28, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con prontitud. Los últimos eventos serán rápidos, queridos hermanos, y por eso rápidamente debemos prepararnos espiritualmente para testificar de Jesús y de su pronto regreso. Yo recuerdo el día 11 de septiembre del año 2001, estaba en San Francisco. Esa mañana me despertó mi suegra y me dijo: despiértate, Miguel, que hay un problema grandísimo en los Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra, las Torres Gemelas están ardiendo. Y así fue como lamentablemente cayeron las Torres Gemelas. Un ataque el 9/11. 9/11. En Estados Unidos, cuando hay algún peligro, se marca primero el 9 y luego 11, 9/11, para pedir que venga la ambulancia, que venga la policía, que venga los bomberos. Pues en el día 11 del mes 9, aquí en Estados Unidos, y con estas Torres Gemelas que lucían como 2-1, como un 11, ocurrió un gran catástrofe que cambió a Estados Unidos. Como ahora esta pandemia está cambiando a Estados Unidos y al mundo entero. Pero el pueblo adventista tiene un 9/11. Es en los testimonios para la iglesia, tomo 9, página 11. Como adventistas, como reformadores, como cristianos, nos impacta saber que en los testimonios para la iglesia, volumen 9, en la página 11 y 12, la sierva del Señor predijo que en Nueva York iban a haber grandes fuegos de altos edificios y que no podrían ser apagados esos fuegos, como lo vimos con la caída de las Torres Gemelas. Pero voy a leer la cita. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Plagas, dice. La pandemia, el COVID-19 es una plaga, es una pestilencia. Continúa diciendo la cita inspirada: las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y noten bien esta frase: los movimientos finales serán rápidos, como lo hemos visto con las pautas que se han tomado para prevenir la propagación del virus COVID-19, del coronavirus. El corona que nos hace recordar al sol, el corona que nos hace recordar este virus, el corona que nos hace recordar los cambios políticos, las leyes nuevas que han sido instituidas temporariamente y que han sido rápidas. Los movimientos finales serán rápidos. Así que existe una relación entre el coronavirus, el domingo que vamos a ver ahora, la corona del sol y la ley dominical. ¿Cuál es el origen de la adoración en domingo? En inglés es muy fácil porque la palabra es Sunday, día del sol. En alemán también Sonntag, día del sol. Estoy citando la Enciclopedia Católica en inglés, el volumen 14, que fue publicada en el año 1912, bajo el título Domingo o Sunday. Dice así: Sunday, domingo, el cual es el nombre del primer día de la semana, es derivado de la astrología egipcia. Los 7 planetas conocidos como Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna fueron asignados al día de la semana que lleva su nombre.
Durante el primer y segundo siglo de nuestra era, la semana de 7 días fue introducido en Roma desde Egipto. Los judíos ya celebraban la semana de 7 días. Pero ahora el Imperio Romano de Egipto toma que el domingo, el primer día de la semana, que en latín es dies solis, el día del sol, Dios invencible, del sol Deus invencible. El origen de los 7 planetas como los 7 días de la semana. Hoy sabemos que son más de 7 planetas, pero en aquel entonces, en el primero y segundo siglo, esa era la creencia, que nuestro sistema solar tenía solo 7 y el domingo estaba por día del sol, el lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, y cada uno era un dios entre los romanos, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado, bueno, en inglés Saturday es de Saturno, pero en español no tenemos Saturday, tenemos sábado. Y sábado viene de los judíos y significa día de descanso, significa el día de reposo. Fue el día establecido por Dios en su sagrada palabra. La primera ley dominical, la primera ley que mandó a los ciudadanos del Imperio Romano a descansar fue dada por el emperador Constantino el Grande. Fue el 7 de marzo del año 321. Y dice esa ley que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. El venerable día del sol. Dies solis. No decía el día del Señor. Cuando Constantino el Grande dio esta ley. Y la mayor parte de las leyes en todas las cortes del mundo se rigen como fundamento en las leyes de Roma, en el Código de Justiniano. Y por eso los gobiernos están cerrados los domingos. Las universidades están cerradas los domingos. Las cortes están cerradas los domingos. Debido a esta costumbre que ha venido desde los días de Constantino. En el conflicto de los siglos dice que Eusebio, que fue el historiador de Constantino y era obispo, buscó el favor de los príncipes y un amigo íntimo y especial de Constantino, y aseveró que Cristo había transferido el día de reposo de sábado al domingo. ¿Qué base tenía de las Escrituras? Ninguna. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. ¿Qué dijo Eusebio? Nosotros, los obispos romanos, cristianos y católicos fueron los que hicieron ese cambio. Daniel capítulo 7, versículo 25, anótenlo bien, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esto de que tratará de cambiar los tiempos y la ley, lo vemos en el cumplimiento con la ley dominical que dio Constantino, con el cambio que vemos en el catecismo, con los concilios que han sido celebrados desde el concilio de Elvira en el año 300, luego el concilio de la Odisea en el año 365, donde se decía que el sábado no debía observarse y que se debe observar el domingo. Hay una costumbre que data desde los tiempos de Job. Si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca les mandó un beso de adoración a mi mano, un beso de adoración con mi mano, como hacer el signo de la cruz. Tiene su origen
a que en el tiempo de Job se quedaban mirando al sol y se besaban la mano en adoración al sol. Adoren, la palabra adoración significa en latín llevar y tocarse la boca. Dice el libro de Job, esto también sería maldad digna de juicio, porque habría negado al soberano Dios. Existe una evidencia irrefutable en Egipto que los arqueólogos han encontrado de cómo ellos adoraban al Dios Sol. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dijo que no podían adorar al sol. Lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Dice, y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, y adorar cosas que el Eterno vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Pero a vosotros el Eterno os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis su pueblo, como lo sois en este día. En el libro La historia de la redención leímos de cómo los israelitas, estando tantos años, tantos siglos en Egipto, llegaron a observar la idolatría. Observaban el domingo en vez del sábado. Se unieron con los egipcios en su culto de sol y se olvidaron de su ley. El sábado bíblico lo tenemos escrito por el mismo Dios en las tablas de piedra. En las tablas de piedra que Moisés trajo del monte. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y es más, si cruzamos todo el Viejo Testamento hasta el tiempo de la nueva tierra y de los nuevos cielos, dice Isaías capítulo 66, versículo 23, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. No dice que del primer día de la semana, el primer día de la semana, no. Era la costumbre de Jesús, conforme a su costumbre, iba a la iglesia el sábado. Así como estamos haciendo ahora nosotros, estamos en una iglesia virtual de toda Latinoamérica, también de hermanos de España y de Italia y de otros países de habla española, castellana. Nos unimos para adorar a Dios y la iglesia en la tierra se une a la iglesia que está en el cielo. Isaías 27:9 nos muestra: de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto para quitar su pecado. ¿Qué iniquidad? ¿Qué pecado? Seguimos leyendo. Cuando Dios desmenuce todas las piedras del altar como piedras de cal, y no quedarán en pie los fetiches ni las imágenes del sol. Habían imágenes del sol, esculturas, pero vean bien, hay una imagen en el tiempo del sol, y esa es la adoración en domingo. Viene de la adoración al sol. Cuando vamos al Vaticano, la iglesia cristiana más grande del mundo, nos sorprende ver al entrar en esa gran sala y ver el altar y el trono, detrás un sol que brilla así, un sol. Es más, en todas estas catedrales la costumbre es pasar, entrar por el lado occidental, y el altar queda en el este. Queda en el este. En Ezequiel capítulo 8, versículo 16 y 17, Ezequiel ve al pueblo de Dios que está adorando el domingo. ¿Será que en el último tiempo habrán adventistas que dejarán de observar el sábado y observarán el día domingo? Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor, a la entrada del santuario del Eterno. Entre la entrada y el altar habían unos 25 varones, de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando al sol. Yo me voy a postrar para que ustedes vean. Se postran y se inclinan ante
naciente la aurora. Y me dijo: has visto, hijo de Adán, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Es una abominación. En el Apocalipsis dice que todo el que practica abominación no entrará en la Nueva Jerusalén. Pero ese es para el que lo sabe, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Paso al catecismo de la Iglesia Católica. En el párrafo número 2187 dice: santificar los domingos, los días de fiesta, exige un esfuerzo común. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos. Vean bien, los poderes públicos, el gobierno debe asegurar a los ciudadanos el domingo como un tiempo destinado al descanso y culto divino. Esto es un catecismo de nuestros días. En el párrafo 2188, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Está pidiendo leyes dominicales, como lo ha hecho la iglesia de Roma a través de los siglos, y sí, por 2 milenios casi ya. En el libro Dies Domini por Juan Pablo II, nosotros podemos leer en la página 42, donde Juan Pablo II escribió: a su vez, San Agustín observa, por esto el Señor imprimió también su sello a su día, que es el tercero después de la pasión. Este, sin embargo, en el ciclo semanal es el octavo después del séptimo, es decir, después del sábado hebraico, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Así que en el libro Dies Domini, el Papa dijo de que el sello de Dios es el domingo. Contrario a lo que dice la palabra de Dios, que dice que el sello de la ley es el sábado, que es la señal. Ezequiel 20:20. Voy a citarlo aquí. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Y estamos en el año 2020, el año en el cual debemos abrir los ojos de la fe, y ver esta sombra de la ley dominical que se aproxima. Y dice la palabra del Señor: y santificad mis sábados para que sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El número 666 es un número que fue citado por los cristianos Ireneo y Victorino en los primeros siglos, y ellos le habían asignado ese número a latinos, al latino, y decían que era el romano, que era Roma, a Teitán, el dios sol, Dix Lux, que es otro nombre del dios sol, pero ya en latín y no en griego, porque latinos y Teitán en griego suman 666, porque las letras en griego y las letras en latín tienen valor numeral. Y luego en latín tenemos el título que le confirió Constantino en el supuesto documento, la donación de Constantino, que en la Edad Media se demostró que ese documento era falso, que era espurio. Sin embargo, ese fue el documento que se presentó durante la Edad Media para probar que el Papa era el vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei, que se suma en latín 666. Pero yo les voy a enseñar otros 666. En el Dies Domini, en el párrafo 66 y el párrafo 67,
por coincidencia. 666. Dice así: la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Dice que el Estado tiene que garantizar ese día de descanso, el domingo. Por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Tiempo me faltaría para citar también el Laudato Si del Papa Francis. Queridos hermanos, lo del coronavirus debe llevarnos a meditar, a orar, a velar y a escudriñar las sagradas palabras de Dios para ver los acontecimientos que se acercan. Pero quiero terminar hablando de otra corona, una corona de espinas. ¿Cómo podremos prepararnos para lo que viene? Hay otra corona que debemos vislumbrar. Es la corona de espinas que Jesús llevó a la cruz. Esa corona representaba toda nuestra naturaleza que sufre y gime de angustia y que anuncia que está llegando el momento del parto para nuestro planeta, del parto para nuestro sistema solar, para nuestra raza. Esa corona representa que Jesús vino para salvarnos y redimirnos de los cardos y espinas que vemos en nuestro mundo debido al pecado. Esa corona Jesús la llevó a la cruz del Calvario. Él crucificó el pecado en su carne sobre el madero. Todos los pecados del mundo fueron impuestos sobre Él. Él sufrió todas nuestras debilidades, todas nuestras enfermedades. Y es un símbolo, un mensaje para nosotros, que no podemos llevar la corona de gloria si primero no llevamos la corona de espinas, las pruebas y dificultades en esta tierra. Los evangelios nos dicen que Jesús llevó la corona de espinas para que tú y yo podamos llevar la corona de gloria. En Juan capítulo 19, versículo 5 dice: y Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana, de púrpura. Y Pilato les dijo a todos que estaban reunidos: aquí está el hombre, eco home, he aquí el hombre, he aquí el hombre, Cristo Jesús, el mediador entre Dios y la tierra. La oración, hermanos, debe ser en el nombre de Jesús. La lectura debe ser de los evangelios de Jesús. Nuestros cantos tienen que ser dándole gloria a Cristo y anunciando su pronto regreso. Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro Salvador. Él sufrió como ningún hombre. Padeció en la cruz. Noten bien, padeció en la cruz los mismos síntomas del coronavirus. Esa falta de aire que sufren las personas en la cruz cuando son crucificadas, lo sufrió Jesús con esa corona de espinas. Él expiró para que tú y yo pudiéramos ser inspirados a repetir su vida, a recibir su mensaje. Jesús nos amonesta que ninguno tome tu corona. Hay que luchar legítimamente para ser coronado por Cristo. Hay que vencer contra la bestia, su imagen y su marca. Y Cristo nos ofrece la corona de vida, la corona eterna de gloria, la corona de justicia. El COVID-19 y la ley dominical son pruebas que tendremos que superar, pero nos espera la corona de vida. Dice el libro de Santiago: feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Queridos hermanos, no estás solo. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Jesús acompaña a su pueblo. Jesús acompaña a sus seres queridos. Y todos los que claman a Él, como clamó ese ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nosotros tenemos esa oración, si nosotros decidimos seguir a Jesús, si nosotros decidimos tomar la vida de Cristo hoy y sus ropas, Jesús nos dirá, he aquí, conmigo estarás en el paraíso. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Oh, queridos hermanos, y allí Jesús mismo le pondrá la corona de gloria a cada uno que ha sido fiel a Él y que se ha mantenido sobre la plataforma de la verdad. La paz del Señor Jesús, la santificación del sábado, sean con todos vosotros, queridos hermanos. Amén.